Pasaron la semana. Bien, bien. Bueno, me alegro por los que pasaron bien y por los que pasaron mal. Bueno, siempre puede peorar, ¿verdad? Bueno, siempre tenemos un papá y deseo que cuida de la gente. Está bien, no portugués. Estoy llorando ahí. Bueno, ya hablamos un repaso de todo lo que vimos hasta ahora. Hablamos de células, los orgánulos, de transporte transmembrana, potencial de acción, y después hablamos de músculo esquelético. Hasta ahí llegamos. Y placa neuromotor. Ahora vamos a hablar un poco sobre músculo liso. ¿Ya? Bueno, antes de seguir, nuestra siguiente clase es el próximo martes, ¿verdad? Cuarto. No. Hoy otra vez, ¿verdad? Hoy a la tarde. El próximo miércoles vamos a tener una simulación de examen. ¿Está? 10 preguntas abiertas para que escriban. ¿Ya? Nuestro cerebro, o la mayor parte de nosotros, necesitamos recibir presión para estudiar. ¿Están estudiando? ¿Ya se sentaron y ya abrieron el Gaiton? ¿O ya vieron en su celular o tablet el Gaiton? ¿Tienen descargado por lo menos en el Gaiton en sus tablets? Estudien. Como creo que le dije la semana pasada. Ahora terminamos músculo liso, a la tarde ya comenzamos cardiología. Y bueno, empezamos ya cardio y se van a ir encimando y encimando más, porque cardiología es largo y hay que leer para entender. Se suma esto, se va a sumar cardio, se va a sumar los temas en las otras materias y se van a encimar, encimar, vienen las parciales, no llegan bien, rinden mal, se aplazan, repiten de año, tienen que pagar más, sus familiares gastan más. Y bueno, ¿por qué? Porque no estudian en forma. Tomen en serio. Ya somos todos adultos acá. Tomen en serio la carrera. Y si vinieron de lejos, los que vinieron de lejos, y los que están acá cerca, bueno, si tomaron la responsabilidad de ser estudiantes de medicina, estudien medicina. Estamos. Y vean sus prioridades. Repito otra vez. Organicen sus prioridades. O si no, no van a llegar bien en ningún examen de todos estos años. Si es que no se organizan bien. ¿Está? Bueno, ¿qué era o qué es el gradiente? Exacto, es un equilibrio existente entre la difusión de sustancias de un compartimiento a otro. Dicho de otra manera, es la difusión de sustancias de un compartimiento donde se encuentra en mayor concentración a otro donde se encuentra en menor concentración. ¿Está? ¿Qué es la ósmosis? Gradiente de agua. No hace falta responder más que eso. Como ya venimos hablando, de forma rápida y sencilla saber conceptualizar las cosas. Ósmosis, gradiente de agua. Y después de eso, por sobre esa idea de que la ósmosis y el gradiente de agua, ir añadiendo más cosas, ¿verdad? ¿Está? El gradiente de agua también se denomina ósmosis. Y bueno, ¿qué tiene de diferente el gradiente de agua? Que el agua ayuda o quiere siempre estar en la misma proporción molecular con otras sustancias. ¿Cómo? Diluyendo los compartimientos. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se entiende eso? ¿Recuerdan que hablamos de la albúmina la clase pasada? Dos compartimientos. En los lados hay mucha albúmina, en el otro hay poca albúmina.
una molécula grande que por su tamaño no puede difundirse en ningún lado. Se queda trancado en un lugar X. En el espacio vascular sería en el caso de esta proteína. Bueno, mucha albúmina en un compartimiento, poca albúmina en el otro compartimiento. ¿Me escuchan allá en el fondo? ¿Sí? Bueno, entonces, añadimos agua en ambos compartimientos, en la misma cantidad. ¿Ya? En la misma cantidad añadimos la misma cantidad de agua. ¿Cuál va a ser la ósmosis? ¿O cuál va a ser el gradiente del agua? ¿Se va a movilizar o se va a quedar quieto el agua porque está en la misma proporción, en la misma cantidad en ambos compartimientos? ¿Se va a movilizar sí o no? Si está en la misma cantidad en ambos compartimientos. Si solamente miramos el agua, no se va a movilizar. Pero como sabemos que hay otras sustancias en ambos compartimientos, como dijimos, el agua va a querer entrar en la misma proporción con esas sustancias. ¿Hacia dónde se va a movilizar el agua entonces? Hacia donde hay más albúmina. ¿Por qué? Para llegar a un equilibrio de concentración donde en un compartimiento haya mucha albúmina y mucha agua. Y en el otro compartimiento donde hay poca albúmina, también haya poca agua. Es lo que tiene el agua. Quiere entrar en un equilibrio de concentración con las demás sustancias. Explico de nuevo. En un compartimiento tenemos albúmina, solo albúmina. Y en el otro compartimiento no tenemos albúmina. ¿Cuál va a ser el gradiente de la albúmina? Irse en un lugar donde no hay albúmina. Perfecto. En este caso no podemos movilizar la albúmina porque la difusión está bloqueada. La albúmina se queda en su lugar. Ahora bien, añadimos ahora agua en ambos compartimientos en la misma cantidad. ¿Hacia dónde se va a difundir el agua? ¿O cuál va a ser la ósmosis del agua? Exacto. ¿Por qué? Porque va a querer entrar en un equilibrio de concentración. Entonces va a intentar diluir la albúmina. ¿Ya? Y así funciona el cuerpo. Acuérdense, la ósmosis o gradiente del agua es diferente en el sentido que intenta llegar a la misma concentración o intenta diluir las sustancias de los compartimientos. ¿Ya? ¿Se entendió hasta acá? ¿Podemos seguir? Bueno, después pasamos a transporte transmembrana, ¿se recuerdan? Transporte activo primario, secundario y pasivo. Y el pasivo era la difusión simple y facilitada. Hasta ahí. Difusión simple, facilitada, la facilitada a través de los canales, la simple pasaba nomás a través de los fosfolípidos y el transporte activo podía ser primario o secundario. El primario tenemos el ejemplo de la bomba sodio-potasio. También hay otros tipos de bombas como la bomba de calcio, que es lo característico de las bombas que utilizan energía o moléculas o sustratos de alta energía, que vendría a ser ¿cuál es el sustrato de alta energía del cuerpo? ATP. Se usa la glucosa para producir ATP. ATP es una base nitrogenada con 3 moléculas de fosfato, que es la adenosina. Hay otras bases nitrogenadas, sí. No sé si se recuerdan cómo estaba conformado el DNA de base nitrogenada de adenina, adenosina, guanosina, citidina, timidina y todo más. Pero la adenosina se une con 3 moléculas de fosfato y es más estable que otras bases nitrogenadas que se pueden llegar a unir con moléculas de fosfato. Por eso, justamente por la estabilidad de esta molécula de ATP, hay más en el cuerpo ATP que GTP, por ejemplo. Que GTP es una base nitrogenada también con 3 moléculas de fosfato. Puede haber un TTP, que es timidina, que es una base nitrogenada unida a 3 moléculas de fosfato, también puede haber, que sería TTP. Pero son moléculas muy inestables. ATP, que es la adenosina con 3 moléculas de fosfato, es más estable y por eso es lo que el cuerpo utiliza para energía. ¿De dónde se fabrica o de dónde se agarra? De la degradación de la glucosa. Repasamos otra vez. Entra la glucosa dentro de la célula y ¿qué proceso ocurre dentro del citoplasma?
Sí, ¿y cómo se llama ese proceso? La glucólisis. La glucólisis es el primer proceso que sufre. Después entra el ciclo de Krebs y después entra dentro de las mitocondrias, dentro de la membrana interna de las mitocondrias, dentro de la cadena respiratoria para formar ATP. Entra la glucosa dentro de la célula, se degrada y termina produciendo ATP. Bueno, ¿qué más? Entramos ahora entonces en potencial de membrana, que era el voltaje que presenta la membrana celular. ¿Cómo presenta voltaje la membrana celular? Por causa de los electrolitos que están tanto adentro como fuera de la célula. ¿Por qué los electrolitos? Porque los electrolitos tienen cargas. ¿Qué cargas tienen? Carga positiva. ¿Por qué tienen carga positiva? De acuerdo al átomo, ¿verdad? ¿Cuál sería el átomo en cuestión? El sodio y el potasio. Tienen una carga positiva. ¿Está? Son iones entonces. Y los iones, se recuerdan que dividíamos en cationes y aniones. Los cationes con carga positiva y los aniones con carga negativa. Y bueno, tenemos entonces un exceso de iones o cationes positivos del lado de afuera, que es el sodio. Perfecto. Ahora bien, tenemos un exceso de cargas positivas dentro de la célula, que es el ion o el catión potasio. Perfecto. Ahora vamos a comparar el sodio de afuera con el potasio de adentro. ¿Cuál hay o está en mayor proporción? El sodio. De tal forma que hay muchas cargas positivas afuera y hay menos cargas positivas adentro. ¿Qué causa eso? Una polaridad en la membrana plasmática. ¿Cómo se traduce eso en voltaje o en polos? Positivo afuera, negativo adentro. Ese sería el potencial de membrana en reposo. Positiva afuera, negativa adentro, sodio afuera, potasio adentro. ¿Se entiende? Y bueno, viene una señal nerviosa y toca la membrana plasmática dentro de la placa neuromotora, dentro de la sinapsis. ¿Qué ocurre dentro de la sinapsis? Para producir la despolarización. Pero bueno, ¿cómo el nervio le avisa a la membrana de esta célula en cuestión? Por medio del receptor de acetilcolina para las células musculares que vimos, ¿verdad? Sería la placa neuromotora, que es la que dentro de ella se encuentran los receptores de acetilcolina. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Tenemos las células musculares esqueléticas, tenemos las fibras nerviosas, cuando ellos se juntan, tenemos el lugar donde hay sinapsis y bueno, encontramos la placa neuromotora. ¿Qué hay en la placa neuromotora? Receptor de acetilcolina. ¿Y qué libera el nervio o la terminación de la fibra nerviosa? Acetilcolina. ¿Y qué pasa cuando la acetilcolina se une con su receptor? Cambia de conformación el receptor, se abre el receptor y permite el flujo de iones sodio de afuera para adentro. Y comienza una despolarización alrededor del receptor que va agarrando en cadena que produce la apertura de los canales de sodio y permite el flujo de sodio del espacio extracelular al intracelular. En resumen, viene la señal nerviosa, se activa el receptor de acetilcolina. Al activarse el receptor de acetilcolina, comienza a entrar sodio de afuera para adentro. Y ahí comienza la despolarización. En la despolarización, ¿qué ocurre? Entra sodio. ¿Ya? Entra tanto sodio dentro de la célula que se vuelve más positivo. El espacio intracelular, ese exceso de carga positiva, crea que se cierre otra vez los canales de sodio y se abran los canales de potasio. Al abrirse los canales de potasio, el potasio comienza a migrar de dentro de la célula para fuera de la célula. Hasta ahora solo estamos hablando difusión facilitada, ¿verdad? Porque no hay nada que va en contra del gradiente hasta ahora. ¿Por qué? Porque el gradiente de sodio se recuerdan que era de afuera para adentro. Y el gradiente de potasio era de adentro para afuera.
Comienza la despolarización, entra el sodio por medio de los canales de sodio. Aumenta la positividad dentro de la célula. Al aumentar la positividad, se cierran los canales de sodio. Al aumentar la positividad, se abren los canales de potasio. Comienza a salir el potasio fuera de la célula. De repente llegamos otra vez en una alteración en la concentración de los cationes. Hay un exceso de cargas positivas fuera y una disminución de cargas positivas adentro. ¿Por qué? Porque dentro de la célula solo se quedó el sodio y fuera de la célula tenemos potasio más el sodio que ya circunda dentro del espacio extracelular. ¿Qué pasa entonces? Vuelve a haber otra vez un exceso de cargas positivas fuera y una disminución de cargas negativas adentro. ¿Cómo o qué significa eso? La membrana externa vuelve a ser positiva y la membrana interna vuelve a ser negativa. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿A qué se le denomina eso? Repolarización. Pero en la repolarización o en la vuelta a la inversión normal del voltaje de la membrana plasmática, ocurre o no ocurre todavía, mejor dicho, ese equilibrio entre el sodio afuera y el potasio adentro. Porque sacamos todo el potasio afuera y tenemos todavía mucho sodio adentro. Pero sí ya se equilibra o vuelve a su normalidad el voltaje de la membrana. En la repolarización, entonces, tenemos positivo afuera, negativo adentro, pero tenemos potasio afuera y sodio adentro, en la repolarización. Entonces, despolarización, entra sodio. Repolarización, sale potasio. Despolarización, entra sodio. Despolarización, despolarización, repolarización, sale potasio. Despolarización, 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 repolarización, sale potasio. Perfecto. Ocurre la repolarización. En esa fase o en esa etapa, ¿qué pasa si mi nervio manda otra señal? Se va a activar otra vez el receptor de acetilcolina, va a cambiar de conformación y se abre para permitir el flujo de sodio de afuera para adentro. Pero el sodio está adentro. O sea, ¿qué va a pasar si la mayor parte del sodio sigue adentro? ¿Qué quiero decir con eso? En esa fase hay una refractariedad a las señales nerviosas. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio entre los electrolitos o entre los cationes de sodio afuera y potasio adentro. ¿Por qué? Porque el potasio está afuera y el sodio está adentro. Entonces es refractario a otra señalización nerviosa en ese periodo de tiempo. Y bueno, ¿qué ocurre después que el potasio sale? Vuelve otra vez a volverse a sus polos normales de positiva afuera, negativa adentro. Y esa repolarización activa la bomba sodio-potasio. ¿Y qué hace la bomba sodio-potasio? Saca el sodio y mete el potasio. ¿Está? ¿Se entendió? De forma rápida y resumida ahora. Viene la señal nerviosa, se libera acetilcolina en la placa neuromotora, la acetilcolina es liberada, se une al receptor de acetilcolina, el receptor de acetilcolina cambia de conformación, permite la entrada de los iones sodio dentro de la célula, esa pequeña despolarización desencadena la apertura de los canales de sodio, comienza a ingresar el sodio dentro de la célula, causando la despolarización de la membrana. Cambia de ser positivo a negativo, de afuera para adentro, cambia a ser negativo hacia afuera, positivo hacia adentro. Ese exceso de positividad, al entrar demasiado sodio, crea o realiza la acción de cerrar los canales de sodio y la apertura de los canales de potasio, creando que el potasio vuelva a salir otra vez, a salir, ¿verdad?, de dentro de la célula afuera de la célula.
Hay un exceso de concentración de iones positivos afuera otra vez entonces y una disminución de iones positivos dentro de la célula. ¿Qué quiere decir? Vuelve otra vez a repolarizarse la membrana. Positivo afuera, negativo adentro. Despolarización y la repolarización ahora. Esa repolarización activa las bombas sodio-potasio y la bomba sodio-potasio vuelve a movilizar o a trasladar otra vez los iones sodio y potasio. Saca el sodio, mete potasio. ¿Está? ¿Se entendió? Bueno. Despolarización, entra sodio. Repolarización, sale potasio. Usa energía. ¿Usa energía si es por difusión facilitada? No. ¿Cuál es el que usa energía? Las bombas. Las bombas usan energía. Los canales no usan energía. ¿Está? Despolarización, entra sodio. Repolarización, ¿se usa energía? No. Perfecto. La actividad de la bomba, sodio-potasio, es donde se usa energía. Bueno, ya hablamos entonces de potencial de reposo, potencial de membrana, potencial de acción. Perfecto. Ahora bien, vamos a hablar un poco del músculo esquelético. Hablamos que los músculos dividimos en dos tipos histológicos, estriados y lisos. ¿Se recuerdan? Dos tipos de músculos, estriado y liso. Dos tipos de músculos que son estriado y liso. Dos tipos de músculos que son estriado y liso. El estriado podemos dividir en dos otra vez, que el esquelético y cardíaco. Perfecto. Bueno, ¿qué ocurre cuando llega la señal nerviosa en la placa neuromotora? Se libera la acetilcolina, entra el sodio, sale el potasio. Bueno, entra el sodio, se despolariza la membrana. En la despolarización, ¿verdad? Se recuerdan que esa despolarización de la membrana terminaba despolarizando también el retículo sarcoplásmico de las células musculares esqueléticas. Repasando, tenemos la célula muscular esquelética. La membrana de la célula muscular esquelética era llamada también sarcolema. ¿Está? El citoplasma de la célula muscular esquelética le llamábamos sarcoplasma. El retículo endoplásmico de la célula muscular esquelética era llamado retículo, o es llamado, perdón, retículo sarcoplásmico. ¿Está? Y bueno, ocurre la despolarización del sarcolema. Perfecto. La despolarización del sarcolema provoca también la despolarización del retículo sarcoplásmico. ¿Y qué había dentro del retículo sarcoplásmico? Otro ion más. Ya hablamos del sodio, ya hablamos del potasio y se recuerdan que ahora entraba en juego otro tipo de ion más, que era el calcio. Dentro del retículo sarcoplásmico se almacena calcio. ¿Qué pasa cuando se despolariza la membrana del sarcolema? Se abren los canales de calcio y los calcios por gradiente comienzan a salir hacia el sarcoplasma. ¿Ya? Una vez los iones calcio estando dentro del sarcoplasma, comienzan a sentir atracción por las troponinas, específicamente la troponina C. ¿Qué era la troponina? Nosotros sabemos que las fibras musculares están formados o conformados por filamentos, filamentos finos, filamentos gruesos, que se interdigitan entre sí. Y esa interdigitación se puede contraer y descontraer, creando así la contracción muscular. ¿Está? Las fibras musculares están compuestas por filamentos gruesos y filamentos finos. Los filamentos finos estaban conformados por moléculas de actina y los gruesos, miosina. Finos, gruesos, despolarización, repolarización, salida de potasio. Bueno, estos filamentos finos y gruesos se interdigitan entre sí causando la contracción muscular. Los filamentos finos y gruesos se soportan o son sostenidos por los viscosetas, que son un conjunto de proteínas que le sostienen a estos filamentos.
Bueno, entre disco Z y disco Z se le denomina sarcómero. ¿Qué es el sarcómero entonces? Es la unidad funcional de una fibra muscular. ¿Qué es el sarcómero? A, el potencial de membrana en reposo. B, es el retículo endoplásmico en la célula muscular. C, es la unidad funcional de una fibra muscular. D, ninguna es correcta. ¿Cuál es la respuesta? C, el sarcómero es la unidad funcional de una fibra muscular. ¿Está? Bueno, ¿qué ocurre en la contracción muscular? Se disminuye o el sarcómero se acorta. ¿Por qué? Por el deslizamiento que ocurre entre la miosina y la actina, entre el filamento grueso y el filamento fino. Disminución del sarcómero, que es la unidad funcional de la fibra muscular. ¿Ya? Bueno, hablamos también que la miosina siempre quiere unirse con la actina, pero la actina tiene hermanos mayores que les protegen. ¿Cuáles eran estos hermanos mayores? Las troponinas y las tropomiosinas. Troponina y tropomiosina forman un complejo de proteínas que le inhiben a la actina para que no se una con la miosina. ¿Y qué pasa cuando el calcio que fue liberado por el retículo sarcoplásmico, porque se despolarizó la membrana del retículo sarcoplásmico y el retículo sarcoplásmico, su membrana se despolarizó porque siguió la despolarización del sarcolema? ¿Y por qué el sarcolema se despolarizó? Porque recibió una señal nerviosa. ¿Y por qué recibió una señal nerviosa? Descendemos allá en la corteza arriba. Comencé de atrás para frente. Bueno, volvemos otra vez. Se libera el calcio del retículo sarcoplásmico. El calcio está dentro del sarcoplasma y el calcio siente afinidad con la troponina C. Cuando el calcio se une con la troponina C, produce un cambio de conformación y se forma el complejo calcio, troponina, tropomiosina. Y cuando se forma el complejo calcio, troponina, tropomiosina, le liberan a la actina. Y la actina puede unirse con la miosina. Y cuando la miosina se une con la actina, sabemos que la cabeza de la miosina tenía actividad ATPasa, o sea, ¿qué quiere decir? Que puede romper moléculas de ATP. Y bueno, cuando la actina se une con la miosina, hay una ruptura de moléculas ATP y eso crea la contracción o el movimiento de acortamiento del sarcómero. ¿Ya? ¿Se entendió hasta acá? Bueno, todo comenzó entonces por la liberación de calcio y la unión de calcio y formación del complejo calcio, troponina, tropomiosina. ¿Y cómo vamos a producir la relajación? Al retirar el calcio del complejo calcio, troponina y tropomiosina. Al retirar el calcio, produce la relajación otra vez o la descontractuación del músculo, de las fibras musculares o de los filamentos, o la elongación otra vez del sarcómero. ¿Ya? Hablamos de la rigidez cadavérica, ¿me recuerdo o no? ¿Cómo ocurría la rigidez cadavérica? Bueno, ¿qué ocurre en la rigidez cadavérica? Sabemos que, bueno, ocurre una liberación de calcio por el retículo sarcoplásmico porque se despolarizó la membrana. Perfecto. La liberación de calcio produce la formación del complejo calcio, troponina, tropomiosina, se libera la actina se une con la miosina, ocurre la contracción muscular o la disminución o el acortamiento del sarcómero. En otras palabras, ocurre la contracción muscular. Como el cuerpo ya no produce más ATP, porque ya no hay más degradación de glucosa, no se produce más ATP, no se puede más usar ATP para meter el calcio del sarcoplasma al retículo sarcoplásmico. Porque sabemos que, como dijimos recién, el gradiente del calcio es salir de fuera del retículo sarcoplásmico al sarcoplasma. ¿Está? ¿Y cómo entonces le devolvemos al calcio del sarcoplasma al retículo sarcoplásmico? Por medio de una bomba de calcio. ¿Está? Porque es en contra del gradiente, ¿verdad? Y,
¿Perdón? No entendí. La bomba de calcio. Y la bomba de calcio es el encargado de agarrar los iones calcio del sarcoplasma o quitarle de la troponina C y meter otra vez dentro del retículo sarcoplámico. Como en contra del gradiente, utiliza energía, utiliza moléculas de ATP. Perfecto. ¿Qué pasa en la contracción cadavérica o en la rigidez cadavérica? Ocurre la contracción muscular, no hay más ATP para activarle a la bomba de calcio, entonces ya no se puede más extraer el calcio del sarcoplasma y el calcio se queda unido a la troponina C y el músculo se queda contraído y y los pacientes o las personas se quedan tensas, ¿verdad? Y los músculos endurecidos. Justamente porque no se puede más reabsorber el calcio y guardar dentro del retículo sarcoplásmico. ¿Por qué? Porque la entrada o la reentrada otra vez de calcio del sarcoplasma al retículo sarcoplásmico necesita la utilización de ATP y como ya no se forma ATP, ya no entra más el calcio dentro. Después, con el transcurrir de las horas, ocurre la relajación, pero yo ya no más por este mecanismo, sino ya por la desnaturalización de las proteínas que, bueno, comienzan su proceso de descomposición. ¿Se entiende? ¿O estoy hablando muy rápido? ¿No? Bueno, ya hablamos entonces del músculo esquelético. Ahora vamos a entrar en músculo liso. ¿Ya? Y ya les comento, a la tarde vamos a entrar en músculo esquelético. Hasta acá terminamos la parte de potencial de membrana y todo más. En la tarde, en cardio, hablamos de potencial de membrana, pero ya del músculo cardíaco. Le dije ya y estudien. Para la próxima semana, en nuestro horario de la tarde, vamos a tener la prueba o el examen. 10 preguntas abiertas que, bueno, es para forzarle a leer más que otra cosa. Excitación y contracción del músculo liso. Tenemos dos tipos de músculo liso. Está histológicamente. Músculo liso multiunitario y músculo liso unitario. Multiunitario y unitario. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en la inervación. ¿Por qué? Tenemos el músculo liso multiunitario que es multiinervado. Si les sirve para recordarse. Multiunitario es multiinervado. ¿Por qué? Porque cada fibra muscular o cada célula muscular está inervado con una propia fibra nerviosa. ¿Por qué? ¿O para qué eso? Son aquellos músculos lisos que necesitan tener movimientos más finos y rápidos. Ejemplo, el iris del ojo. Nosotros tenemos nuestro iris que rodea justamente la cámara posterior anterior del ojo. Bueno, ¿cuál es la función del iris? Ayudar en el reflejo de acomodación y convergencia. Eso vamos a estudiar en neuro, ¿verdad? Pero ¿qué es el reflejo de acomodación y convergencia? Cuando nuestra pupila se dilata y se contrae, ¿se recuerdan? Cuando hay mucha luz, se contrae. Cuando hay poca luz, se dilata. Ese es de acomodación. Y convergencia, que es cuando yo quiero ver algo dependiendo de la distancia en que está, bueno, mi pupila se puede dilatar o contraer también. Y bueno, hay los reflejos de acomodación y convergencia. No vamos a entrar en eso. Pero a lo que quiero ir es que el músculo liso de esta parte del cuerpo necesita realizar movimientos muy finos y rápidos y delicados otra vez, ¿verdad? Para realizar todo este tipo de reflejos, ¿verdad? De tal forma que tiene que estar muy bien inervado. ¿Ya? Repito, el músculo liso multiunitario está multiinervado. ¿Por qué? Porque son o están dentro o en regiones del cuerpo en donde se necesita más delicadeza, más rapidez y más especificidad en los movimientos. ¿Está? Y después tenemos el músculo liso unitario o músculo liso visceral, también se le conoce. No sé si se recuerdan del año pasado en histología,
que el aparato gastrointestinal estaba compuesto por músculo liso, ¿verdad? Y bueno, el músculo liso unitario también se le dice músculo liso visceral, que es como está conformado justamente el aparato gastrointestinal. Y bueno, eh, diferencia en cuanto a los nervios, una sola fibra nerviosa puede inervar varias fibras musculares o varias células musculares lisas, a diferencia del unitario, que es multi-inervado. ¿Ya? Despolarización. Ah. Despolarización. Repolarización. Ya. No sé por qué dije. Pero bueno. Ahora características histológicas. Más, seguimos acá. ¿Cuál es la diferencia o qué cosas son parecidas entre el esquelético y el liso? Ambos tienen filamentos de miocina y filamentos de actina. Eso no cambia. ¿En qué cambia? Cambia en la disposición de los filamentos. Está colocado de una forma más desordenada, por así decirlo, comparando con el músculo estriado esquelético. Y justamente como está en una disposición más desordenada, no tiene ese aspecto estriado en la macroscopía comparando con el músculo estriado, ¿verdad? Que sí se está más ordenado, por así decirlo, la disposición de los filamentos. En el músculo liso, la disposición está más desordenada, pero también está compuesto por los filamentos de actina, filamentos de miocina, y también hay esa interdigitación, y bueno, también hay ese acortamiento y elongación para la contracción muscular. Y tenemos los cuerpos densos, que son análogos de los discos Z. ¿Está? También son un conjunto de proteínas que ayudan a darle estabilidad y sostén a los filamentos. Filamentos finos y filamentos gruesos. Filamentos finos están compuestos por actina y los gruesos por miocina. Finos, gruesos, miocina. Despolarización. Repolarización. Característica de la contracción del músculo liso. Ciclados lentos de los puentes de miocina. Baja necesidad de energía, lentitud de inicio de la contracción y relajación del tejido muscular liso. La fuerza máxima de contracción muscular es a menudo mayor en el músculo liso que en el músculo esquelético. ¿Qué dice en otras palabras? Como dijimos, la conformación es un poco más desordenada y al tener ese tipo de conformación hace que el deslizamiento de las fibras sea un poco más lento. Tanto la contracción como la descontracción ocurre de forma más lenta y puede ser más sostenida también en comparación a la del esquelético. ¿Está? Regulación de la contracción por los iones calcio. En lugar de unirse con las troponinas, como en el músculo esquelético, los iones calcio se combinan con la calmodulina. En 1. Entrada de calcio al citoplasma. 2. El complejo calmodulina-calcio permite la unión de la actina con la miocina con la posterior contracción, también mediante la utilización de una molécula de ATP, al igual que en el músculo esquelético. Y acá encontramos otra diferencia más del músculo liso, comparando con el esquelético. En el músculo esquelético estriado se forma el complejo calcio-troponina-tropomiosina. En el músculo liso se forma el complejo calcio-calmodulina. ¿Ya? Repetimos. Prácticamente el proceso es igual, excepto la conformación del complejo calcio-calmodulina. Vuelvo a decir, en el músculo estriado esquelético se forma el complejo calcio-troponina-tropomiosina para la contracción. En el músculo liso se forma el complejo calcio-calmodulina. Esquelético, liso. En ambos se forman complejos dependientes del calcio. A uno, al esquelético, se le denomina complejo calcio-troponina-tropomiosina. En el liso se le denomina complejo calcio-calmodulina. Comenzamos. Esquelético, complejo
calcio, troponina, tropomiosina. En el liso, calmodulina. Esquelético, liso. Van a tener que repetir porque son nombres raros. Esquelético, liso, más rápido. Esquelético, liso, perfecto. Bueno, fuentes de iones calcio que provocan la contracción. La principal fuente de calcio es por medio del espacio extracelular, a diferencia del músculo esquelético que es por medio del retículo sarcoplásmico. Una distinción importante es que el retículo sarcoplásmico, que proporciona principalmente todos los iones calcio para la contracción musculoesquelética, está desarrollado solo ligeramente en la mayor parte del músculo liso. En su lugar, la mayoría de los iones calcio que provoca la contracción entran en la célula muscular desde el líquido extracelular. Otra diferencia más, ¿de dónde agarramos el calcio para la contracción del músculo esquelético? Del retículo sarcoplásmico. ¿De dónde agarramos el calcio para la contracción del músculo liso? Del espacio extracelular. Esquelético, retículo sarcoplásmico. Liso, espacio extracelular. Liso, espacio extracelular. Esquelético, retículo sarcoplásmico. Pregunto, ¿de dónde sacamos el calcio para la contracción del músculo esquelético? Retículo sarcoplásmico. ¿Y del músculo liso? ¿Qué complejo forma el calcio en el músculo esquelético? ¿Y en el músculo liso? Perfecto. ¿Y cómo se realiza la relajación? Igual que en el esquelético, ¿verdad? Se necesita una bomba de calcio para inducir la relajación del músculo liso. Control nervioso y hormonal de la contracción del músculo liso. Sí. ¿Cómo? Bomba de calcio. El calcio lo que provoca es la formación del complejo, calcio-calmodulina. Y esa formación del complejo provoca la unión de la miosina con la actina y la posterior contracción. Igual que en el esquelético, solo que el complejo es diferente. Pero, igual que en el esquelético, para producir la relajación, vos retirás el calcio. Solo que no guardás en el retículo sarcoplásmico, vuelve otra vez a salir en el espacio extracelular por medio de la bomba. ¿Está? ¿Puedo seguir? ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? Bueno. ¿De dónde saco el calcio para la contracción del músculo esquelético? Del liso. ¿Qué forma el calcio para la contracción del músculo esquelético? Calcio, troponina, tropomiosina. ¿Y en el liso? Perfecto. Bueno, ahora tenemos uno más. Uniones neuromusculares del músculo liso. Uniones difusas y uniones de contacto. ¿Qué son estos? Bueno, uniones neuromusculares. Estamos hablando de las placas motoras, ¿verdad? O de las sinapsis nerviosas que existen dentro del músculo liso, que son dos tipos. ¿Está? Repitiendo, hay dos tipos de uniones neuromusculares en el músculo liso. Repito, hay dos tipos de uniones neuromusculares en el músculo liso. ¿Se recuerdan la primera diapositiva donde dijimos que histológicamente hay dos tipos de músculos lisos? El multiunitario y el unitario. Y bueno, hay dos tipos de uniones neuromusculares en el músculo liso. Y justamente eso es lo que le diferencia a los dos tipos histológicos de músculos, ¿verdad? El unitario y el multiunitario. ¿Se recuerdan que hablamos que el multiunitario es multi-innervado? Y justamente qué tipo de unión neuromuscular tiene las uniones de contacto.
Y sería este el ejemplo. Ven cómo son varios nervios. Y cada terminación nerviosa termina en una propia célula muscular lisa. ¿Ya? Por el tipo de actividad que tiene ese músculo que vimos. A diferencia, tenemos el músculo liso unitario o visceral que tiene uniones difusas. ¿Ya? Repitiendo. Uniones de contacto, músculo liso multiunitario, que son, como dijimos su nombre, multiunitario, multiinervado. Y después tenemos el músculo liso visceral o unitario, que tiene una unión neuromuscular por uniones difusas. ¿Qué son las uniones difusas? Son varicosidades presentes dentro de los nervios o a lo largo del nervio. Y dentro o por fuera o por esas varicosidades salen los neurotransmisores. ¿Ya? O sea, por esas varicosidades que tiene el nervio salen los neurotransmisores que terminan llegando justamente a, a las membranas, ¿verdad? Y bueno, ya tenemos entonces dos tipos de uniones neuromusculares. ¿Cuáles son? Uniones difusas y uniones de contacto. Las uniones difusas se encuentra presente en las células musculares lisas unitarias o visceral. Y las uniones de contacto en las células musculares lisas multiunitarias. Empezamos. Unitario. ¿Qué tipo de uniones neuromusculares encontramos en el músculo liso unitario? Difuso. Y en el multiunitario, contacto. Unitario, difuso. Multiunitario, contacto. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos las uniones neuromusculares presentes dentro del músculo liso. ¿Está? Igual que en el esquelético, también tenemos en el músculo liso. A diferencia del esquelético, porque en el esquelético tenemos la placa neuromotora en donde hay la liberación de acetilcolina. Ese es en el esquelético. Hasta ahí se entendió, ¿verdad? En el músculo liso no. En el músculo liso hay dos tipos de uniones neuromusculares. Y justamente también sabemos que hay dos tipos de fibras de células musculares lisas, que son el unitario y multiunitario. ¿Se recuerdan? Que el multiunitario estaba multiinervado, que son aquellos músculos que necesitan una contracción más rápida, más precisa. Bueno, y después tenemos el unitario, que es el visceral, el músculo liso visceral. Perfecto. Repitiendo otra vez. En las células musculares nosotros tenemos la placa neuromotora. Y en la placa neuromotora nosotros tenemos la terminación nerviosa en donde se usa la acetilcolina. Eso es en el esqueleto. Ahora nos trasladamos en el liso. En el liso hay dos tipos de uniones neuromusculares. En el liso hay dos tipos de uniones neuromusculares. En el esquelético hay solo uno. En el liso hay dos. ¿Y cuáles son esos dos tipos? Tenemos las uniones difusas y uniones de contacto. Se le da un nombre ya más característico a las uniones neuromusculares del músculo liso. Uniones difusas y uniones de contacto. ¿Estamos? ¿Y en qué radica la diferencia entre las uniones difusas y las uniones de contacto? Es justamente en su conformación y terminación a la membrana de la célula muscular. Tenemos nosotros el músculo liso unitario, que dijimos que sería este que está inervado por una sola fibra muscular que puede llegar a inervar varias fibras, perdón, una fibra nerviosa que puede inervar varias fibras musculares. Eso es el visceral. ¿Se recuerdan? Que no se necesita movimientos tan finos y asertivos como en el multiunitario. Entonces, el músculo liso unitario o visceral, una sola fibra nerviosa puede inervar varias células musculares. Perfecto. También tiene un tipo de unión neuromuscular diferente, que es la difusa, uniones difusas. ¿Está? ¿Y qué es lo diferente de las uniones difusas? Que justamente las fibras nerviosas tienen varicosidades, que son estas pelotitas acá. Y por sobre o de estas varicosidades salen los neurotransmisores
para producir la despolarización de la membrana. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Me siguen hasta acá? Y después tenemos las uniones de contacto, que son otro tipo de uniones neuromusculares. Y este tipo de unión neuromuscular, que es diferente, bueno, tiene su terminación nerviosa en una sola célula muscular. Las uniones difusas, bueno, se difunde a todo lado la señalización nerviosa. En cuanto a las uniones de contacto, una fibra nerviosa se encarga de una fibra muscular. ¿Sí? Y ahí tenemos, repito otra vez, dos tipos de uniones neuromusculares en el músculo liso. Las uniones difusas y las uniones de contacto. Es el nombre que se le da a la unión neuromuscular o neuromotora en el músculo liso. Uniones difusas y uniones de contacto. Las uniones difusas podemos encontrar en el músculo liso unitario o visceral. Y las uniones de contacto podemos encontrar en el músculo liso multiunitario. ¿Está? Empezamos. Músculo liso multiunitario, ¿qué tipo de unión neuromuscular va a tener? Contacto. Y el unitario, difuso. Multiunitario, contacto. ¿Qué complejo se forma en la entrada de iones calcio dentro del sarcoplasma, en el esquelético? Y en el liso, calmodulina. ¿De dónde yo agarro el calcio en el músculo esquelético? Y en el músculo liso, espacio extracelular. Vamos a ver, ya no me recuerdo más las preguntas. Después que era otra despolarización. Entra sodio. Repolarización. ¿Qué complejo se forma con la entrada de calcio en el sarcoplasma, en el músculo liso? Músculo liso. Calcio, calmodulina. Y en el esquelético, uniones neuromusculares. Son dos tipos en el liso. Las uniones difusas y uniones de contacto. ¿Qué tipo de unión neuromuscular encontramos en el músculo liso unitario? Difuso. Y en el multiunitario, bueno, sustancias transmisoras, excitadoras e inhibidoras secretadas en la unión neuromuscular del músculo liso es la acetilcolina y la noradrenalina. ¿Cuáles son las sustancias transmisoras? Bueno, estamos hablando de los neurotransmisores ya, ¿verdad? Que tenemos la adrenalina o noradrenalina y la acetilcolina. En ese sentido, bueno, la acetilcolina también está presente en el músculo liso, no solamente en el músculo esquelético. La diferencia del neurotransmisor radica más en el receptor, que nosotros tenemos el receptor de acetilcolina allá en el músculo esquelético, ¿sí? Pero la acetilcolina también se usa en el músculo liso. ¿Se entiende? Y bueno, después más sobre... También tienen sus receptores. Pero bueno, vamos a hablar más sobre el tema de la adrenalina, noradrenalina y acetilcolina cuando entremos en la parte del sistema nervioso. Bueno, potenciales de membrana y potenciales de acción en el músculo liso. En el estado de reposo normal, el potencial intracelular es de aproximadamente menos 50 a menos 60. Alrededor de 30 milivoltios menos negativo que en el músculo esquelético. He dicho de otra forma, tenemos otra comparación más otra vez. El potencial de membrana en reposo del músculo esquelético es de menos 90, del músculo esquelético. Y del músculo liso, menos 50, menos 60. O menos 60 podemos decir. Músculo esquelético, menos 90. Músculo liso, menos 60. Esquelético, menos 90. Liso, menos 60. ¿Por qué es importante eso? Porque con esos datos yo ya puedo racionalizar o presuponer que es mucho más fácil
Despolarizarle, no voy a responder yo, ¿a qué membrana? ¿Al liso o al esquelético? Al liso. ¿Por qué? Porque es menos negativo y al ser menos negativo es mucho más fácil cambiar el polo. ¿Está? Porque uno es menos 90, le va a costar más de menos 90 llegar a 0 y de 0 llegar a 35, ¿verdad? Positivo. En cambio, al liso le es mucho más fácil porque ya está en menos 50, menos 60. Le va a ser mucho más fácil cambiar de polo la membrana. En resumen, lo que dijeron, le es mucho más fácil a la membrana celular del músculo liso despolarizarse porque es menos negativo su potencial de membrana en reposo. ¿Se entiende? Bueno, existen dos tipos de potenciales de acción en el músculo liso. Los potenciales en espiga y potenciales en meseta. ¿Está? En espiga, en meseta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la meseta crea una contracción más prolongada, que sí puede llegar a ser necesario dentro del sistema gastrointestinal. ¿Está? Repito, potencial en meseta, como crea una meseta, puede causar o causa una despolarización más retenida o más larga. Crea una despolarización más larga. Y si crea una despolarización más larga, crea una contracción muscular más larga. Que sí, bueno, como dijimos, el músculo liso ya, su contracción y descontracción es ya luego más difícil por el tema de la disposición de los filamentos, ¿verdad? Pero también es ayudado justamente por el potencial de membrana, porque si el potencial de acción crea una meseta, se continúa despolarizado en toda esta región y eso promueve a que la contracción sea más prolongada, ¿ya? Y después tenemos en espigas, que son igual que en el esquelético, ¿verdad? Ocurre la despolarización de la membrana y una rápida repolarización. Generalmente, bueno, los potenciales en espigas generan movimientos más intensos y potencial en meseta, contracciones menos intensas pero más prolongadas. Potencial en espiga crean contracciones más fuertes pero más cortas. En meseta más débiles pero más prolongadas. En espigas más fuertes, más cortas. Meseta más largo, menos fuerte. ¿Sí? En espiga más fuerte, más corta. En meseta más prolongado y menos fuerte. Puntos clave. Los potenciales de onda lenta en el músculo liso unitario pueden conducir la generación espontánea de potenciales de acción. ¿Qué quiere decir eso? Ondas lentas o potencial en meseta. Esto se puede ocurrir de forma espontánea. ¿Por qué? Y unitario, ¿a qué hace referencia? Al músculo visceral, o sea, al músculo liso visceral. ¿Por qué hace referencia a eso? Cuando el músculo liso visceral se distiende, como por ejemplo, yo estoy comiendo algo, provoca una distensión de mi intestino delgado y bueno, esa distensión propia o ese estiramiento que sufre la membrana plasmática desencadena una despolarización o un cambio de polaridad. ¿Está? O sea que se despolariza más fácil la membrana del músculo liso. ¿Y por qué se despolariza más fácil? Porque su potencial de membrana en reposo es menos negativo, que es de menos 50, menos 60. Entonces puede ocurrir una generación espontánea de potenciales de acción sin recibir una señal extrínseca, que sería de los nervios. ¿Está? De por sí solo la membrana puede despolarizarse sin recibir una señal externa. Por lo que dijimos, que a la membrana le es muy fácil de despolarizarse. ¿Cómo podemos ejemplificar esto de una forma más sencilla? Me voy en mi auto, agarro mi estetoscopio, vengo y le digo a alguien de ustedes y le ausculto su barriga. Barriga, sí. Panza, la barriga. Y bueno, ¿qué voy a auscultar? Ruidos hidroaéreos. ¿Qué son los ruidos hidroaéreos?
Es el movimiento de aire y líquido dentro de la luz intestinal. Los fluidos hidroaéreos es el movimiento o está causado por los movimientos de aire y líquido dentro de la luz intestinal. Y bueno, eso es algo involuntario. ¿Y por qué ocurre si no hay comida ahí adentro, verdad? ¿Por qué? Porque la propia distensión, el propio aire o el líquido puede causar una distensión de las paredes intestinales o del músculo liso, que puede crear una despolarización en sí. Pero como dijimos, no son contracciones fuertes, sino son contracciones más débiles, pero pueden ser más prolongadas. Entonces crean esa contracción rítmica intestinal que nosotros tenemos y que es fisiológicamente normal. Cuando está aumentado, bueno, el paciente probablemente va a tener diarrea. Si está disminuido, bueno, intestino perezoso. Si no tiene ruidos irraderos, bueno, probablemente estamos frente a un intestino paralítico y probablemente es para cirugía. ¿Está? Y bueno, contracción del músculo liso en respuesta a factores químicos tisulares locales. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de que la propia membrana se puede despolarizar solo ante un estímulo mínimo o de forma espontánea, aparte de que el músculo liso puede despolarizarse después de recibir una señal nerviosa, también puede despolarizarse bajo estímulos hormonales. Y bueno, eso cuando hablemos de fisiología de gastrointestinal vamos a llegar a eso, pero las propias hormonas también pueden desencadenar despolarización de membrana, no solamente los nervios. ¿Está? Y bueno, voy a terminar la clase, voy a crear la lista y ya.